tienen que ir a pobres extremos, a los que no tienen. Ya estamos de regreso, ahora vamos a hablar de los programas sociales. El presidente de la República, Ollanta, ha afirmado que en programas sociales estamos liderando en lo que tiene que ver con la región. ¿Se está utilizando esos programas sociales de una manera adecuada o sí, más bien se están utilizando de una manera política? Si el presidente de la República, Ollanta, está utilizando, por ejemplo, ese tipo de asistencias o de programas asistenciales para elevar un poco su mandato. Hay que recordar que él, cuando entró al gobierno, lo que tenía sobre el tapete era la inclusión social. ¿Se está dando realmente una inclusión social? De eso lo vamos a revisar y vamos a conversarlo a fondo, pero quiero saber cuál es su opinión. Nos puedes llamar al 212-4024 o escribirnos a las cuentas de Twitter en @capital967 o mi Twitter personal @fio_vivar. Vamos a conversar con Iván Hidalgo. Él es ex viceministro de Desarrollo Social. Ha hecho, por ejemplo, la estrategia Crecer en el programa o en el gobierno de Alejandro Toledo. Así que es un experto en el tema y vamos a conversar también sobre esos temas. Nos ha traído cifras, así es que va a ser una entrevista muy interesante. Muchísimas gracias, señor Hidalgo, por venir al programa. Una pequeña precisión, el gobierno anterior con el doctor Alan García. Perdón, sí. El gobierno anterior, no así se es. preocupe. Bien, bueno, a la luz de las cifras, lo que realmente se podría decir de que el tema de la inclusión social es una farsa. Porque con esa bandera, como tú bien indicaste, con la cual el presidente Humala no solamente candidateó, sino ganó las elecciones. Con la inclusión social. De la inclusión social como bandera. Realmente es pobrísimos los resultados. Los gobiernos se tienen que evaluar en función de sus resultados. Y desde un inicio, en su mensaje original, en su mensaje inicial, él manifestó que la pobreza iba a reducirse al 10% y la desnutrición iba a ser erradicada del país. Bien, lo que a la fecha estamos evaluando es que la anemia en el Perú se ha incrementado. No se ha disminuido sustancialmente la desnutrición, que es justamente el elemento fundamental para poder superar la pobreza. Los programas sociales, por ejemplo, juntos, han duplicado la cantidad de beneficiarios, pero a la vez su contribución a la reducción de la pobreza extrema es mínima. Es decir, obviamente, en el transcurso de la entrevista voy a mostrarte las estadísticas, con lo cual se puede demostrar que la mortalidad infantil ha incrementado, la anemia en el ámbito rural ha incrementado, casi no ha disminuido la desnutrición. Entonces, ¿de qué se puede hablar de triunfo? Y es más, triunfalistamente se indica que el Perú lidera, ¿no?, en Latinoamérica el tema de la gestión social. Un ejemplo claro. En el gobierno anterior se redujo la pobreza del 48 al 28%, es decir, 6 millones de peruanos salieron de la pobreza. Entonces, ¿cómo explicar ahora que con el doble de presupuesto se diga, ¿no?, que con 1.300.000 peruanos que han salido de la pobreza estamos haciendo un excelente gobierno de la inclusión social? Realmente el presidente Humala ha mentido. No mienta, presidente, no mienta al pueblo. Realmente las cifras están y son cifras oficiales en las cuales uno a uno, cada uno de estos indicadores se puede demostrar, y esto seguramente en el transcurso del programa, con cada indicador vamos a demostrar que el gobierno no ha cumplido en decir la verdad. El presidente de la República, Ollanta, como usted bien lo ha dicho, dijo en su discurso en la Nación que se había reducido la pobreza en 1 millón de personas. Usted dice que en el gobierno anterior en 6 millones, sí, con la mitad del presupuesto. Sí, pero han duplicado el presupuesto. Y es verdad, eso sí es verdad. Han duplicado el presupuesto. Eso sí es verdad. Ahora, pero no hay resultados. Han duplicado el presupuesto y ese presupuesto, ¿cuánto se está realmente utilizando? Porque no es solo decir, ya, vamos a usar tanta cantidad de dinero y ¿sabes qué? Falta un año para que acabe mi gobierno y no he utilizado ni la cuarta parte de ese presupuesto. Porque una cosa es aumentarlo y otra cosa es utilizarlo y de buena forma. Siempre yo vengo premunido de documentos oficiales. No me gusta hablar de análisis personales porque eso puede ser subjetivo. Mire, al día de ayer, en la consulta amigable al Ministerio de Economía y Finanzas, ahí tiene las cifras. Este es un documento oficial del Ministerio de Economía y Finanzas, el CIAF amigable. ¿No? Se lo puede mostrar. Ahí ustedes pueden observar, por ejemplo, que el programa estrella de este gobierno, que es Jaliwarma, ya al parte de los problemas operativos y de gestión que ya seguramente comentaremos, a la fecha, es decir, al día de ayer, ejecutado el 26% de su presupuesto. Entonces, estamos en agosto. Ok, ahí estamos viendo precisamente. Por ejemplo, tenemos el último que es el programa Jaliwarma. Sí, y el mismo dice que se ha utilizado 26.1 de avance. Así es. Y el mismo ministerio, ¿no?, de la inclusión social, el portaestandarte, pues el ministerio ejecuta el 8.2% del presupuesto. En general, de todo el ministerio, el 35%. Y estamos a agosto.
Es decir, solamente una muestra, ¿no? Ajá, o sea, es decir, agosto de este año, ¿no es cierto? Tenemos doble del presupuesto, sí. Pero en Jaliwarma, solo el presupuesto, lo que se ha desarrollado es el 26.1%, ni siquiera la mitad del presupuesto es lo que se ha gastado. Entonces, ¿cómo dice el presidente que estamos llegando a un montón de niños que tienen desayuno? Al 99% en agosto, según inclusive la ministra. Ajá. Entonces, los peruanos no somos tontos. Es decir, si se está llegando a todos los niños, ¿cómo es que solamente han ejecutado el 26% del presupuesto? ¿No? Entonces, otro tema, otro cuadro, tú lo puedes mostrar, es la evolución del presupuesto para los programas sociales. Al año 2006, ahí está el cuadro, esto ascendía a 3.000 millones de soles en general. Al año 2011, esta se incrementó a 6.500 millones de soles. A ver, ¿nos explica qué cosa es este cuadro, por favor? Así Dice evolución del PIN. Es decir, del presupuesto. En el del presupuesto del conjunto de los programas sociales, del periodo de 2005 al 2015. Entonces, al año 2006 existían 3.000 millones para el conjunto de programas sociales. Al año 2011 se duplicó, pero se duplicó con 3 acciones concretas. Se redujeron los programas que se encontró del anterior gobierno de 82 a 26, paralelamente, que es la estrategia Crecer justamente. Se redujo los programas sociales de 82 a 26, paralelamente se focalizó en los 880 distritos más pobres que mostraban indicadores negativos en desnutrición, analfabetismo y pobreza, y se conjugó toda la articulación de los programas sociales para atenderlos. Y con eso, ¿qué se logró? Rebajar la pobreza del 48% al 28%. Es decir, 6 millones de peruanos salieron de la pobreza. En ese cuadro indica, el actual gobierno ha duplicado el presupuesto a casi 12.000 millones, como tú puedes apreciar. Entonces, si se ha duplicado el presupuesto, ¿cómo es posible que tengamos estos resultados, por ejemplo, como el que te muestro ahora? Y quizás tú misma lo puedas ver. Del 61% de anemia. Anemia es hambre. Un niño tiene anemia cuando sufre, no tiene los nutrientes necesarios. Del 61% el año 2007, se redujeron a 49% el año 2011. ¿Y cómo es posible que este se ha incrementado a 57.5%? ¿De qué ha servido todos estos programas sociales? ¿Cómo es que se ha duplicado el presupuesto y los indicadores, los resultados, son tan negativos en un tema tan crucial como es la anemia? Y no solamente en ello. Por ejemplo, si podemos ver, este es algo gravísimo. Usted lo puede observar, las vacunas. Miren, cuando se habla de pobreza y desnutrición, ¿no? Pobreza y desnutrición, obviamente hay que entender las causas del problema. Un niño desnutrido porque se enferma, y para evitar las enfermedades, ¿qué hace el Estado? Provee de vacunas, ¿no es cierto? Que es lo mínimo que el Estado puede hacer por los niños para atender a la población. Y si usted podría mostrar el cuadro... Ha habido toda una campaña de vacunación hace poco también en nuestro país. Sí, y fíjese, al año 2008... las vacunas ascendían al 54% de la cobertura de todos los menores con vacunas básicas completas para su edad. Y se incrementó al 2011 al 72%. E increíblemente este se ha reducido. Es decir, ya no hay vacunas, no están llegando las vacunas completas a los niños. Y evidentemente es en el sector rural donde más la pobreza es la que más se sufre. Y eso realmente es inconcebible cuando estamos observando que existen recursos, que hay dinero. Igual la tasa de mortalidad infantil, ¿no? Es algo que realmente nos llama muchísima la atención, que la tasa de mortalidad infantil, que es la cobertura del Estado realmente a través de los establecimientos de salud, también ha mostrado un incremento, ¿no? Del año 2007 este ascendía a 20%, el año 2005 inclusive creo que está alrededor del 25%, se redujo el año 2011 al 16% y a la fecha se ha incrementado la tasa de mortalidad infantil. ¿Qué significa? Entonces, ¿qué se ha hecho con todo el presupuesto? No se puede decir que existe, no se puede tan exitistas indicar que se lidera realmente la política y la gestión social con resultados tan malos. El tema de las vacunas, ahora, el tema de la mortalidad. Ahora, ¿no son datos que nos dicen que ha crecido la anemia, que hay más desnutrición infantil. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema del ISO 9001? Hay 2 programas sociales del presidente de la República, Ollanta Humala, que tienen este certificado de calidad. Estamos hablando de, si no me equivoco, es beca 18 y hay un programa social más. Sí. Hay que, a ver, para un poco ilustrar de manera lo más sencillo posible. Los ISOs 9001 lo que te dan es la certificación
que tienes procesos de calidad. Los ISO 9004 son los que certifican la calidad del producto. Entonces, es una certificación de pequeños procesos donde, obviamente, la certificadora te indica que tú tienes un sistema en el cual está preparado para poder, después de un tiempo determinado, mostrar el producto, el resultado de tu proceso de calidad. Por lo tanto, se entiende que es lo único que quizás pueda mostrar con cierto éxito, pero ante el desconocimiento de cómo se manejan los sistemas de calidad, obviamente esto puede causar cierta confusión. Es correcto y es muy prudente que todos los programas sociales tengan estos procesos, algunos de estos procesos bajo los sistemas de medición de la calidad, ¿no? Pero eso no significa que el resultado sea óptimo. Por ejemplo, a ver, Rurita, sí. vamos a parar, tenemos una llamada. Recuerda que podemos tener comunicaciones a los 12:40-24. ¿Cuál es su consulta? Muy buenas tardes, Capital, te escucha. Aló, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre? Antonio de Comas. Antonio, ¿qué opinas tú de los programas sociales que el presidente de la República, Ollanta ha dicho que estamos liderando? ¿Realmente ayudan a nuestro país? ¿Crees que son necesarios? Claro, yo desde que he sido niño he vivido aquí en Comas y siempre recibí apoyo del vaso de leche, así que yo creo que no es un gasto, sino una inversión. Invertir en educación, en alimentación, no es un gasto, es invertir, porque un niño no puede estudiar si tiene la barriga vacía. Eso iba muy bien en su recuento hasta que mencionó ese porcentaje de pobreza del 2005 al 2011, creo, que se bajó del 42 al 20 y tanto. Esas cifras son falsas, o sea, el INEI es manejado por el gobierno de Alan García miente descaradamente al decir que tanta gente, vaya a esos pueblos que eran pobres y pregúntale si han salido de la pobreza. O sea, tampoco nos van a engañar diciéndonos pues que en el gobierno anterior se bajó tanto la pobreza. La mayoría de los gastos de estos programas se van en burocracia, siempre ha sido así y mientras sigamos con este modelo de fiscalización siempre va a ser así. Pero sí son importantes los programas sociales. Antonio, pero ¿tú crees que también los programas sociales deben ir junto a una política económica, ¿no es cierto? Porque no es solo dar ayuda, sino también buscar que esas personas que están recibiendo, por ejemplo, los desayunos, por ejemplo, algún dinero como Pensión 65 o alguna ayuda, luego puedan valerse por sí mismos, porque solo dar ayuda y dejar que las personas se confíen, digamos, de lo que le puede dar el Estado, no es una buena política en sí. Por eso le digo que es una inversión. Los niños ahora les dan alimento, les dan educación para que mañana más tarde puedan formar parte de la PEA, ¿no? Entonces, en el caso de los ancianos de Pensión 65, yo creo que ya este es un fondo más pensionario, no se le va a pedir a unos ancianos que contribuyan a lo que es el movimiento económico del país, ¿no? Yo creo que es una inversión a largo plazo, no se le puede pedir algo instantáneo. Muy bien, Antonio, muchas gracias por esa llamada. Tenemos una llamada más a los 12:40-24. Vamos a escuchar la Capital. Te escucha. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre? William. ¿Qué tal, William? ¿Cuál es su opinión? Le llamo de Villa Salvador. Sí, el señor que está ahí sentado no sé qué está hablando. Yo vivo cerca de un colegio y los niños toman desayuno todos los días. ¿Qué habla de nutrición? En el tiempo de la García había más de nutrición que en este gobierno. ¿Tú crees entonces que llegando con los programas sociales que está brindando en este gobierno de Ollanta a los niños, ¿tú alguna vez has escuchado algún problema, por ejemplo, en los problemas que han habido en Jaliwarma, donde no han llegado los desayunos de forma correcta, ¿no? La leche, por ejemplo, en un estado de descomposición. ¿Has tenido tú o has escuchado uno de esos problemas? No, no hay ningún problema, porque al costado de mi casa hay un colegio nacional, mis sobrinas estudian en un colegio nacional, y todos reciben desayuno todos los días, y no hay ningún problema con eso, yo vivo en Villa Salvador 30 años, señorita, y ahorita los niños están bien alimentados porque toman desayuno todos los días. William, una consulta. Tú vives 30 años en Villa El Salvador. Sí. Y antes del gobierno de Ollanta, por ejemplo, ¿tú veías si que realmente le daban desayuno a los niños que estaban en los colegios alrededor tuyo? ¿O tú mismo has recibido ese tipo de ayudas? ¿O crees que recién con ese gobierno se está viendo el tema de inclusión social? Claro, con ese gobierno se está viendo mucho mejor los niños. Incluso se ven más programas para los niños. Se ve un poquito más. Los niños están mejor alimentados, mejor. En cambio, yo he vivido acá y he visto cosas
Antes no le daban desayuno a los niños, no le daban cosas. Porque el tiempo de Ana es un gobierno desastroso, el tiempo de Toledo desastroso. Con este gobierno estamos un poquito mejor, se ve que la gente gasta más dinero, más plata, se ve más plata. Bien, William, muchísimas gracias por tu comunicación. Claro. Bueno, 2 llamadas a favor. Entonces, uno de los programas sociales creen que esto va a ayudar y está ayudando sobre todo a los niños, ¿no es cierto? Que no pueden estudiar, que con la barriga vacía, por ejemplo. Esto me permite explicar un poco el marco teórico, porque esto de todas maneras hay que saberlo explicar. De acuerdo a la ciencia, a la neurociencia y la psicología, ¿no?, la evidencia científica que debe acompañar a la política social, el momento de atender a un niño es antes que nazca, es decir, desde el vientre de la madre, por lo cual la madre tiene que estar bien alimentada, hasta los 3 años. Es el momento en el cual existe esa explosión de neuronas que a través de la sinapsis crea la inteligencia. Entonces, con el mayor respeto a los que han participado, realmente el momento de vencer la pobreza es desde que el niño está en el vientre de la madre hasta los 3 años. Luego pueden ir a una escuela, ¿no?, lujosa, con profesores bilingües, con equipos modernos, y simplemente ese alumno, ese niño, no va a poder aprender porque su cerebro no ha desarrollado hasta ese momento. Por lo tanto, el momento en el cual se tiene que atacar el origen de la pobreza es en ese periodo etario, esos 1000 primeros días que todos los científicos, que la ciencia y la evidencia indica que se debe trabajar. Obviamente, la alimentación en la escuela es positiva. ¿Quién va a estar en contra de alimentar a los niños en la escuela? Pero ese no es necesariamente el ataque a la desnutrición. Esa es la alimentación escolar. ¿No es cierto? Que yo no lo estoy diciendo. Todos los medios han cubierto los problemas que han habido. Simplemente hay un estudioso en la materia, Enrique Vázquez, de la Universidad del Pacífico, que hizo un estudio y realmente el abastecimiento, quizás en Lima, en la capital, existen las empresas para abastecer, pero en las regiones más alejadas habrán empresas que puedan hacer y puedan producir estos alimentos. Ese es por un lado. El segundo tema, los programas sociales tienen un momento para intervenir. Ejemplo, programa Juntos, orientada a reducir la extrema pobreza. Diarios se redujo la pobreza extrema de 15.3 a 6.3. Ahora se ha duplicado el programa, 828.000 beneficiarios, y solo se ha reducido la pobreza extrema de 6.3 a 2. Entonces, ¿cómo se explica que duplicando la cantidad de beneficiarios, el resultado sea la 1/4 parte del anterior? Acá yo yo vengo con resultados, y no se puede objetar al INEI tampoco, ¿no es cierto? Esos resultados oficiales. Es más, quizás para que también el público comprenda, el INEI no actúa solo. Existe un comité de pobreza en la cual integran especialistas del Banco Mundial, del BID, de las universidades más prestigiosas, investigadores también, que auditan las cifras. Entonces, nos comparamos en el mundo y INEI es una entidad prestigiosa, no es de un gobierno, porque por si acaso las cifras que estoy mostrando son del INEI de este gobierno. Muy bien, señor Hidalgo. La verdad que el tema nos ha quedado súper corto. Se han quedado también, me dicen, muchas llamadas en espera. Me gustaría conversar con usted de repente en otro momento, ya para tener también las cifras ya más preparadas para mostrarlas y que la gente pueda también dar su opinión. Pero ha sido una entrevista bastante interesante. Muchísimas gracias por venir al programa. ¿Cómo no? Yo encantado de estar acá, y solamente para finalizar, lo que indicaría es pedir, porque el mensaje del presidente ha sido claro y con cifras, es pedir que no mienta al país, que las cifras se tienen que decir con la verdad. Y obviamente eso significa que se tiene que trabajar con mayor humildad, ¿no es cierto? Los programas sociales no es para hacer proselitismo político, no es para llenar las plazas con los beneficiarios de los programas sociales, no es obviamente para hacer propaganda de los programas con nuevos nombres, sino que hay que trabajar en el campo, con las familias. Hay que trabajar con humildad, con equipos que trabajen en el lado productivo. Y eso voy para finalizar a tu pregunta. Esto no tiene ningún sentido si no se da las herramientas para que la población salga de la pobreza por sus propios medios. Eso es correcto. Y eso significa hacer zanjas de filtración, reservorios, canales de irrigación, riego tecnificado, asistencia técnica, instrumentos, carreteras rurales, transporte, es decir, comunicación. Todo una política económica. Todo es un conjunto. La política social es un conjunto del todo. Eso es lo que significa la estrategia crecer, vencer la pobreza y la desnutrición
con el trabajo de todos los sectores. Muchísimas gracias, señor Hidalgo. Gracias. Entonces, Iván Hidalgo, ex viceministro de Desarrollo Social, estuvo con nosotros en el programa. Hacemos una breve pausa, vamos a regresar con teatro.